Buenos días. Seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 6. El tema, porque el tiempo está cerca. Seguimos adelante en esta serie de estudios. Es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor. El mensaje que hoy Dios tiene para nosotros es importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Dice que Él ha hecho de nosotros un reino. El reino de Dios, donde Él es el soberano, donde Él gobierna. El reino de Dios que está en su universo, que está aquí en la tierra, que solamente es para aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tiene unas condiciones. El reino tiene unas condiciones para poder entrar. La Biblia nos menciona que a través de las situaciones difíciles que se viven en esta tierra, nosotros podemos entrar al reino de Dios. Ya que cuando vino Jesús hace 2000 años, Él dijo a sus discípulos: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Recordemos que los discípulos pasaron con Jesús cerca de 3 años y medio, y Jesús les dijo: así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de este reino. ¿Por qué? Porque una condición para poder entrar al reino de Dios es el sufrimiento. Son las privaciones de esta tierra, de esta vida, por ganar el cielo. Sabemos que la salvación es un regalo, pero el Señor ha dado condiciones para entrar en este reino, y dijo el Señor que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero cualquiera que estuviera firme en las pruebas, si soportamos todas esas privaciones, como el apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, dice: reinaremos con él. Entonces la idea que nos presenta la palabra de Dios en esta cita es de que para que nosotros podamos entrar al reino de Dios es necesario pasar por privaciones, por sufrimientos. Porque el apóstol Pablo decía que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar quién es. De Jesucristo, ustedes hemos estudiado en el versículo 5, Apocalipsis 1:5, que Él es el testigo fiel de estas cosas. Él fue el primero en resucitar de los muertos. Él es el gobernante de todos los reyes del mundo, y que toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre. Entonces vemos que una condición para entrar en el reino de Dios definitivamente es pasar por un sufrimiento. El Señor pasó por el sufrimiento de derramar su sangre por nosotros. Entonces, como dice este versículo que estamos estudiando, Apocalipsis 1:6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios más adelante en Apocalipsis, nos narra que en la visión de Juan que Dios le dio, que Jesucristo le dio, Él vio personas decapitadas. Él vio tronos que estaban sentados en ellos personas que habían existido en esta tierra, y que en ese momento Dios los había puesto para juzgar a las almas. Y estas personas, la característica era de que habían sido decapitados en esta tierra por causa del testimonio de Jesucristo, por proclamar la palabra de Dios. Entonces, en todos estos versículos vemos que una condicionante para entrar en el reino de Dios, una condicionante es a través del sufrimiento, algo que no nos gusta, algo de lo cual huimos. Pero si nosotros entendemos que a través del sufrimiento es necesario que podamos entrar al reino de Dios a través de muchos sufrimientos que tenemos en la vida.
Entonces, de entrada, pues yo te quiero decir, no te desesperes por el sufrimiento que estés pasando, cualquiera que cualquiera que este sea. Tienes que soportar porque Cristo nos da la fuerza de hacerlo. ¿Cuál era la característica de estos hombres que pues vienen más adelante en la historia del hombre? Todavía no existen estos hombres porque todo esto va a suceder en la gran tribulación. ¿Cuál va a ser el precio que ellos van a pagar? Ellos van a negarse a adorar a la bestia y a su estatua. Por eso es que los van a decapitar. Ellos van a negarse a recibir la marca en la frente o en las manos, la marca del 666. Entonces, eso es lo que ellos se van a privar. Y el costo va a ser muy alto, va a ser su vida en sacrificio, va a ser la decapitación. Entonces, dice la Biblia que por cuanto ellos renunciaron a todo eso y estuvieron leales, se mantuvieron firmes y fieles a Dios, a Cristo, ellos resucitarán y reinarán con Cristo durante 1000 años juntamente con nosotros, porque nosotros creemos en el arrebatamiento. Entonces, nosotros creemos que nosotros no vamos a ir a la gran tribulación. Así que en ese momento nos vamos a encontrar tanto esas personas que van a ser decapitados como nosotros que en este tiempo de alguna forma estamos sufriendo. Entonces, una condicionante según la palabra de Dios es, para entrar al reino de Dios, es a través del sufrimiento. Ahora, después en la segunda parte de este versículo 6, dice que Él ha hecho de nosotros sacerdotes. Nosotros somos creyentes y Dios ha hecho de nosotros sacerdotes. Él habla de un reino que Dios establece, que Dios hace de personas un reino de sacerdotes, una nación santa, apartada. El ser sacerdote significa el que nosotros damos sacrificios espirituales, ya no son físicos, ya no son sacrificios de animales, ya ni siquiera son mandas como antes en la iglesia tradicional aprendimos, sino que ahora son sacrificios espirituales. Y vamos a ir entendiendo qué es un sacrificio espiritual. Uno de ellos es la obediencia, la alabanza, el estar constantemente en la palabra de Dios, estudiando, meditando, poniendo en práctica, negándonos a nosotros mismos, como el mismo Señor Jesús nos dijo, que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no somos dignos del Señor. Tenemos que cargar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Entonces, son sacrificios, entre otras cosas, sacrificios que son los que dan los sacerdotes de nuestro tiempo. Creyentes, sacerdotes, creyentes que somos tú y yo. Tú y yo somos creyentes. Dios nos establece como sacerdotes porque ahora los sacrificios que hacemos no es lo que podemos decir que por eso tenemos la salvación, no, sino es una forma de adorar a Dios. La obediencia, como decíamos, la alabanza, entre otras cosas, el estar apegados a la palabra, el practicar lo que vamos aprendiendo, el abstenernos de todo lo que el mundo nos ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos esos son sacrificios espirituales y los hacemos para Dios, para que Dios sea alabado, sea exaltado. Entonces, también dice la palabra que aparte de ser sacerdotes, somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando su iglesia. Así que cada persona, tú que me escuchas en este momento, tú y yo somos piedras vivas. Es decir, que tenemos una importancia tremenda en el reino de Dios. No somos indispensables, pero sí somos personas que Dios ha escogido para edificar su iglesia. Cada persona tiene una razón de ser en la iglesia del Señor, en la iglesia universal de Cristo. Porque Dios ha dado dones, ha dado talentos para que los usemos en beneficio de la misma iglesia. Entonces, somos piedras vivas
con las cuales Dios está edificando su iglesia espiritual. Acuérdense en diferenciar lo que es el edificio, que no tiene nada que ver con la iglesia espiritual, que ahí sí son personas, son acciones, son testimonios, etcétera, etcétera. Y dice además que como sacerdotes somos apartados. ¿Qué fue lo que nos apartó? Pues Jesucristo. La intervención de Jesucristo en nuestra historia y en la historia de la humanidad hizo que nosotros fuéramos apartados para Dios. Entonces, estos sacrificios espirituales de los cuales hablo son los que con los cuales debemos agradar a Dios todos los días desde que nos levantamos, hacer nuestro devocional, apartarnos de todo lo que nuestros ojos están viendo y que contamina nuestra alma. Ustedes saben a qué me refiero cuando vemos el celular, imágenes, pornografía, chismes, tantas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Tenemos que tener cuidado porque esos no son cosas que le agradan a Dios. Y si nosotros somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales, tienen que ser cosas que agraden a Dios. Por lo tanto, hermanos, apartémonos de todo lo que sabemos que a Dios le desagrada. Así que el Señor dice que nosotros somos benditos y santos, porque formamos parte de una generación de sacerdotes y gente santa, ganada por nuestro Señor Jesucristo, edificada por nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Y dice la Escritura que la segunda muerte que viene en Apocalipsis habla de una segunda muerte, donde las personas no tienen una oportunidad ya de salvación, sino que resucitan para ratificar su condena. Dice que esa segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, los que tenemos la oportunidad de resucitar en Cristo, de estar con el Señor para siempre. Porque dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán primero aquí en la tierra durante 1000 años y después en toda la eternidad. Es glorioso, hermanos, esto que nos enseña la palabra de Dios. Y termina diciendo este versículo 6 de Apocalipsis 1, a Él sea la gloria, o sea, por cuanto todo lo que hemos hablado en este momento, porque Él nos ha escogido, nos ha apartado, dice, por eso, por esa obra que hizo Cristo por nosotros, sea la gloria al Señor, el poder por siempre y para siempre. Amén. Continuemos, Apocalipsis 1, versículo 7. Y dice en esta versión, nueva traducción viviente, miren, Él viene. Y esta es una frase que debemos repetir constantemente en nuestros desayunos, en nuestras prédicas, cuando estemos en la casa, cuando nos levantemos. Tenemos que declarar, oigan, escuchen, el Señor viene. Es una advertencia para todos, de que tenemos que corregir nuestras vidas, de que tenemos que cambiar nuestras vidas, que tenemos que hacer obras verdaderas de arrepentimiento porque el Señor viene. El Señor dice la Escritura que Él aparecerá, dará una señal en el cielo cuando todo ojo le va a mirar y la gente se va a lamentar. ¿Por qué la gente se va a lamentar? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, porque el lamento viene por la oportunidad o las oportunidades que todos como seres humanos hemos perdido. Oportunidad de amar, oportunidad de perdonar, oportunidad de cambiar, oportunidades que hemos dejado pasar en muchas ocasiones, muchos días en nuestras vidas, muchos años. ¿Sí? Hemos dejado pasar oportunidades y cuando veamos al Señor venir por segunda vez, el Señor nos va a recordar cada una de las oportunidades que tuvimos de ser diferentes, cada una de las oportunidades que tuvimos de serle fiel al Señor y que no lo hicimos. Por eso viene el lamento. Vamos a hablar un poquito adelante de esto.
Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Pero ya no va a venir como ese siervo sufriente, como ese bebé que nació en un pesebre, como ese niño hijo de un carpintero que estuvo obediente hasta los 30 años, con las manos maltratadas, los pies maltratados de esta vida. No, ya no. Viene no como aquel al cual escupieron y al cual latigaron y le pegaron, le dieron de puñetazos y le preguntaba, profetízanos, ¿quién te golpeó? No, todo eso ya pasó. Ahora viene con poder y gran gloria. Es impresionante, hermanos. Es impresionante ver cómo en la palabra de Dios, cuando el Señor se acerca, el impacto tan tremendo que hace cuando Él se acerca a la tierra. Jesucristo dijo que si alguno se avergüenza de Él y de su mensaje en estos días últimos que estamos viviendo tú y yo, hermano, donde el hombre está lleno de adulterio, donde el hombre estamos llenos de pecado, de adulterio, de fornicación, de desobediencia, de rebeldía, de problemas familiares, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un alto. Es necesario que nosotros redoblemos esfuerzos por cambiar nuestra vida. Sabemos que no estamos bien. Sabemos que hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo porque el Señor viene. Ese es el mensaje. El Señor viene pronto. El tema de estas conferencias es porque el tiempo está cerca. Y este servidor, Dios le ha dado esta misión de predicar estas cosas y yo mismo estoy pasando por el lienzo, por el filtro, porque el Señor no me ha hallado del todo bien. Y todos tenemos que corregirnos igualmente, hermanos, porque no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo estoy libre de pecado. Somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, sí, pero seguimos desobedeciendo al Señor. Dios habla de un descanso cuando nosotros hemos sido perseguidos. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor aparezca en el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. La gente se lamentará, pero también a los que esperamos en Él, Él nos dará un descanso, porque diremos, por fin se ha acabado todo. Por fin se acabó ya la maldad. Por fin el Señor va a poner orden en todo. Y entonces se nos garantiza reinar con el Señor toda la eternidad. La palabra de Dios nos habla de que en llamas de fuego el Señor traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Y los que el día de hoy se siguen negando a obedecer el mensaje de la cruz, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a morir, pero a resucitar. Y ese es el mensaje que hoy tenemos que declarar en todas partes. Cristo vive. Cristo vive. Él no está muerto. Él está esperando que tú y yo vengamos a sus pies y nos arrepintamos. Es bien importante, hermanos, que el día de hoy reflexionemos sobre esto. Y sigue diciendo, estamos en el verso 6, estudiando Apocalipsis 1:6, dice que Él viene en las nubes del cielo. Es impresionante, hermanos, ver en la palabra, en la historia bíblica, cómo el Señor usa las nubes. Los usa como vehículos, los usa como forma no para esconderse, sino para cubrir su santidad. Porque desde la palabra de Dios en Éxodo, el Señor nos habla de que Dios le dice a Moisés, yo me presentaré ante ti en una nube densa, o sea, una nube que va a proteger su santidad, porque dice, no hay hombre que me vea y siga vivo. Dice, para que el pueblo de Israel pueda oírme cuando hable contigo. Ellos me oirán, pero no me pueden ver, porque si me vieran, pues tienen que morir por lo impresionante que es la santidad del Señor.
Cuando Moisés subía al monte donde Dios lo llamó, dice que él también era cubierto por una nube, porque Moisés estaba en un riesgo constante, porque trataba muy de cerca con Dios. Y si Dios le hubiera destapado su gloria o le hubiera dejado ver su rostro, pues Moisés ya no hubiera existido por la tremenda presencia y el poder que Dios tiene y su santidad. Entonces, qué tierno, qué hermoso es cuando la palabra de Dios nos enseña en el Éxodo cómo el Dios Todopoderoso desciende en una nube y se queda con Moisés, o sea, porque fueron amigos. Y ahí dice que le proclamó su nombre a Moisés. Qué impresionante, hermanos. Dios descendiendo en una nube. Así es que Dios también en el Nuevo Testamento, hace 2000 años, dice que cuando Dios dio testimonio de Jesús, cuando Él fue bautizado, dice que una nube, también habla de una nube que Dios cubrió con una nube ese momento, ese lugar, y desde esa nube hubo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo gran gozo, escúchenlo. En el momento de la transfiguración, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Mateo 17:5, ahí fue donde el Señor viene con una nube y les habla a través de esa nube, porque nunca el Señor se ha dejado ver tal cual es, por su santidad tan tremenda que tiene. Entonces, la Biblia nos enseña que también el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, es impresionante cómo Dios usa pues las nubes, ¿verdad?, como vehículo, como forma de proteger, de cuidar su santidad, porque pues no podemos mirarlo al Señor tal y cual es, porque no viviríamos. Y entonces viene el versículo 6, estamos estudiando: cuando todos los ojos verán al Señor, incluso los que lo traspasaron. Así es como dice la Escritura, hermanos. Cuando hay un pasaje que ustedes ya lo conocen, estoy hablando del Evangelio Juan, según San Juan, capítulo 18, cuando Jesús sabía todo lo que iba a suceder, dice que salió al encuentro de los que venían a buscarlo para arrestarlo, y él les pregunta: ¿a quién buscan? Y entonces ellos dijeron: pues buscamos a Jesús de Nazaret. Y cuando contestó Jesús: yo soy, dijo Jesús, yo soy, dice que ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Imagínense. Solamente hay alguien que puede decir yo soy, y es el Señor. Igual en otro pasaje, cuando vemos la conversión de Saulo de Tarso, en Hechos 9, dice que él cayó al suelo después de escuchar una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, de entrada, hermanos, tenemos que agradecer que el Señor pues no se nos aproxime tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su presencia es abrumadora, debe ser como un golpe de un mazo en tu ser, en tu existencia. Imagínense, ¿no? Hoy sabemos que cómo matan a los puercos, pues con un mazazo aquí en medio de la frente, ¿no? Entonces, más o menos para que nos imaginemos, cuando el Señor se aproxima a alguien de esta manera, es abrumador. Es realmente, hermanos, impresionante. Es abrumadora la presencia de nuestro Cristo. Creo que, no sé si alguno de ustedes algún día haya experimentado esa presencia abrumadora de Cristo, que te tumba, que te tira, que te deja temblando. Incluso dice la palabra de Dios que cuando venga el anticristo, que se le llama el hombre de anarquía, dice: el Señor lo matará, fíjate, con el soplo de su boca. ¿Qué es el soplo de su boca? Pues eso es ni más ni menos que Él se aproxima, y es su presencia misma. Y dice que el Señor nada más con su presencia destruirá al anticristo, con el esplendor
de su venida. Entonces, aquí en el siguiente versículo, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, dice que cuando Juan vio a Jesús, cayó a sus pies como muerto. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero les adelanto un poco. Cuando Juan vio a Jesús, porque dice que volteó, dice cayó a sus pies como muerto. Dice, pero él puso la mano derecha sobre mí, así como protegiéndolo, cubriéndolo, como eso de la nube, y le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Qué impresionante es la presencia del Señor, hermano, de verdad. Nosotros creo que no la hemos experimentado tal cual. Hemos tenido, sí, experiencias. Yo conozco, pues realmente no conozco personas así que el Señor haya llegado con su presencia abrumadora. Pero la verdad es que es impresionante la presencia del Señor. A Él sea la gloria. Bueno, sigue diciendo el versículo 6, y todas las naciones del mundo, aquí es donde tal vez aquí le podamos terminar, pero vamos a ver que el Espíritu me guía. Dice, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén, dice la palabra de Dios. Entonces, volvemos a repetir, ¿por qué la gente se lamentará por Él cuando lo vean? ¿Se acuerdan ustedes el pasaje donde Esaú pierde su primogenitura? ¿Se acuerdan ustedes cómo llega con su padre y pues así muy quitado de la pena le dice, pues ya vine, ¿no? Pues bendíceme. Y le dice a su padre, pues ¿qué crees? Que ya te ganaron. Alguien vino antes de ti y pues se llevó la bendición. Entonces dice que Esaú lanzó un grito fuerte. Imagínense, un lamento. No sé cuántos de ustedes han escuchado un lamento, ¿no? Dice que estaba lleno de amargura. Hay veces que vemos videos en el YouTube o así, donde los demonios se lanzan gritos, o hay personas que están endemoniadas que lanzan gritos, son lamentos, porque obviamente están sufriendo, los demonios están condenados ya por toda la eternidad. Entonces dice que hay un lamento, un grito fuerte, pero lleno de amargura. Me imagino que así Esaú habrá lanzado un grito y le dijo, Padre mío, bendíceme, yo también tengo que tener tu bendición, te lo suplico. Pero pues Esaú le dijo, pues no se puede. Entonces hubo un gran lamento en Esaú. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, él tuvo la oportunidad de esa primogenitura. ¿Y qué hizo con ella? Pues la cambió por un plato de guisado que Jacob le preparó. Entonces, más o menos para que nos demos una idea, ¿cómo puede venir un lamento en nuestras vidas? Yo estoy seguro que en tu historia y en mi historia, pues nos lamentamos porque hemos tenido experiencias muy fuertes, muy feas, familiares, personales, de pérdida. ¿Y cómo nos lamentamos? ¿Cómo hay ese grito fuerte dentro de nosotros lleno de amargura? Yo puedo entender, puedo pensar y puedo saber que tú que me estás escuchando, algún día habrás lanzado un grito fuerte así como el de Saúl. Yo también lo he lanzado, lleno de amargura. ¿Por qué? Por la oportunidad que tuvimos de hacer algo o de no hacerlo y que no aprovechamos esa oportunidad. Es impresionante, hermanos, este lamento. Pero ¿saben una cosa? Yo prefiero lanzar este grito fuerte y lamento en esta vida y no cuando vea al Señor, que eso pues para muchos va a ser porque ya no tienen oportunidad de salvación. Y también para nosotros porque pues muchos hablan de que cuando están cerca de la muerte ven su vida pasar así como una película, ¿no? Todos esos eventos, todos esos años donde están llenas de decisiones, unas que nos equivocamos, otras no, casi la mayor parte de decisiones, pues en mi caso fueron equivocadas, ¿no?
Entonces, por eso viene el lamento. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, el pueblo de Israel también cuando anduvo en el desierto? Cómo a través de todo lo que ellos experimentaron de escasez de prueba, dice que ellos regresaron y lloraron delante del Señor, pero Él se negó a escucharlos. O sea, era un lamento porque se dieron cuenta de que ellos no habían confiado en el Señor, de que todo el tiempo estuvieron tentándolo, que todo el tiempo estuvieron reclamando, no tenemos agua, no tenemos comida, mejor no regresamos a Egipto. O sea, todo eso, y cuando el Señor hizo estragos en medio del pueblo, ellos regresaron y lloraron al Señor de arrepentimiento, pero para muchos fue demasiado tarde. Entonces, estos gemidos, estos lamentos serán porque todos, hermanos, pues hemos fallado y hemos dejado ir muchas oportunidades que el Señor nos ha dado. Así que en este momento, pues de todas maneras ya no debemos lamentarnos por lo que ya pasó, porque tampoco se trata de eso. Pero darnos cuenta que a partir de hoy tenemos nuevas oportunidades, tenemos oportunidad de vivir, tenemos oportunidad de servirle al Señor, tenemos oportunidades de reconciliarnos con aquellas personas con las cuales estamos mal. Entonces hay que aprovecharlas. Yo sé que vienen oportunidades donde vamos a reconciliarnos con aquellas personas con las cuales ahorita estamos disgustados. Yo creo que así va a pasar, así va a suceder. Y oremos, ¿verdad? Oremos por si tú tienes que arreglar alguna situación con alguien, realmente esto se dé, se logre en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Se acuerdan también de ese lamento que lanzó Pedro cuando el gallo le cantó por segunda vez? Dice que de repente las palabras de Jesús, imagínate ese momento, ¿no? Las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Antes de que el gallo cante por segunda vez, tú ya me habrás negado 3 veces. Entonces piense, que él se lamentó, o sea, echó a llorar amargamente. ¿Qué hubiera sido de la historia si Dios no hubiera perdonado a Pedro? En ese momento Pedro pues lamentó fuertemente lo que hizo con el Señor. Y yo me identifico con Pedro, ¿no? Pero fíjense, lo más importante es que cuando Jesús se aparece resucitado, le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro, más que estos? 3 veces lo hace. Y ahí fue una forma de cómo el Señor pues le dio en reversa, ¿verdad? Para esas veces que negó Pedro al Señor. Dios lo restauró. Así que nosotros todavía tenemos esperanza. Un día el Señor declaró, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Les hablaba a esa gente, ¿no? Que religiosa, a esa gente rica. Y les decía, ¿qué aflicción les espera a ustedes ahora que están gordos, prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. El Señor les estaba profetizando lo que venía a Jerusalén. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora ríen? Porque su risa se convertirá en luto y en dolor. Sabemos que esto se cumplió 70 años después, cuando Jerusalén fue destruida, ¿no? Y otra vez el templo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, pues yo creo que vamos a dejarle hasta aquí. Realmente a mí me ha agradado este estudio. Estoy aprendiendo mucho, igual que ustedes. Bueno, espero que sí. Y vamos a irnos así, verso por verso, estudiando y captando el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, hermanos. Pues les agradezco su atención. No olviden, hermanos, que el Señor viene pronto. Miren, el Señor viene. Eso es lo que hoy puedo resaltar de este mensaje. Miren, el Señor viene. Así que tenemos que corregirnos, tenemos que trabajar
No tanto ocuparnos, bueno, sí, estar ocupados en las cosas que hacemos en la iglesia o en las cosas que hacemos superficialmente, sino lo más importante es que tratemos con nuestro corazón, tratemos con nuestra vida interior. Al Señor le interesa mucho que nosotros recapacitemos, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras palabras, sobre nuestras acciones, más que cualquier otra cosa externa. Tenemos que adentrarnos y decir, yo estoy mal, necesito un cambio, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, y nos pongamos a trabajar, hermanos, dentro de nosotros, para quitar de nosotros todo resentimiento, para quitar de nosotros toda incredulidad, para quitar de nosotros todo aquello que a Dios le desagrada y que tú sabes exactamente qué es, porque el Señor te lo ha estado revelando igual que a mí. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros en este tiempo? Es necesario que le obedezcamos, hermanos. Sin más, hermanos, pues les agradezco su atención. Seguimos en estos estudios. Espero que sea de bendición para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Dios les bendice. Amén. Amén.